Bueno, tengo el gusto de presentar a Laura Pasquali, que es investigadora, docente y amiga. Es doctora en Humanidades y Arte por la Universidad de Rosario, posee un postdoctorado por la Universidad de Córdoba. Es docente regular de la carrera de Historia de la UNR y en el ISIR es responsable de la sublínea Género y Movimientos de Mujeres en Argentina Contemporánea, dentro de la línea Prácticas Asociativas, Sociabilidades y Formación de Identidades, que está a cargo de la doctora Sandra Fernández. Laura es quien pensó este ciclo como una oportunidad de encuentro en este contexto particular, para revisar la relación de la historia oral y los historiadores, o cómo los historiadores contribuyen a que la historia oral se consolide como una metodología singular que permite complejizar la historia. Quienes nos estamos formando en investigación agradecemos su propuesta, como tantas otras cosas que gestiona y comparte con su grupo de trabajo, del cual soy parte. Historia oral de la militancia femenina es el título que propone Laura para la charla que vamos a escuchar ahora. Así que bueno, invito a silenciar micrófonos y luego comentarios vamos a poner en el chat para las preguntas o el debate que se pueda generar. Bueno, muchísimas gracias, Luisina. Espero que no hayas estado condicionada en esa presentación. Bueno, agradezco a todas las amigas y los amigos, a los estudiantes, a los compañeros que nos acompañan hoy, que nos han acompañado en este ciclo, que realmente para nosotras ha sido un gusto, ha sido muy provechoso, aprendimos mucho y además una excelente oportunidad para encontrarnos con quienes hacía mucho que no nos veíamos, aunque esto sea virtual. Nos parecía que en este ciclo no podía faltar alguna referencia a hacer historia oral sobre la militancia femenina. De hecho, no pensamos que ya hemos agotado todas las directrices que tiene aproximarnos a la historia oral, pero centralmente nos parecía bien interesante traer esto porque además se articula con mucho de lo que escuchamos en los encuentros anteriores. Y en este caso, bueno, me gustaba partir de una especie de tesis, idea que me acompaña, y es que, bueno, una de las fortalezas con la que la agenda historiográfica argentina se ha presentado en lo que va del siglo, desde fines del siglo XX, es el desarrollo de las investigaciones que incorporan a las mujeres y a las relaciones de género como un plano prácticamente ineludible para el estudio de los procesos sociales. Y ya sean estas indagaciones específicas de los estudios de género, o integrando las categorías mujeres y género dentro de marcos conceptuales que pueden ser más amplios, ya sean estas preocupaciones genuinas o circunstanciales, lo cierto es que las relaciones de género y la presencia de las mujeres es cada vez más referido para explicar e interpretar la historia argentina. No solo la historia argentina, pero es de lo que yo puedo hablar. Y sabemos que llegar a la historia de las mujeres ha requerido otros esfuerzos, no solamente para validarlo como un tema de la historiografía, sino en su construcción y reconstrucción a través del método historiográfico. Y entonces ahí es donde interviene la historia oral, habilitando los caminos para quien investiga, junto con la palabra de quien relata. Esta presentación entonces se inserta en esas reflexiones, intenta pensar qué procesos se ponen en marcha cuando hablan las mujeres, de qué forma emerge la subjetividad en el relato de las mujeres. Y en este caso voy a referirme a tres realidades del despliegue del activismo femenino, tres realidades que yo he explorado en forma disímil indudablemente. La primera es la militancia de la izquierda en los años 40 y 50, la segunda es la militancia en la izquierda armada y no armada en los años 60 y 70, y finalmente, y en menor medida, a las activistas ambientales por la soberanía alimentaria y la agroecología ya en la segunda década de los 2000. Y necesariamente primero hay que hacer una observación o una pregunta que me gusta compartir también, y es, decimos militancia femenina y nos preguntamos ¿cuál? La que responde a las elaboraciones teóricas sobre la militancia en general, la que responde a definiciones más bien teóricas o políticas, o a las consideraciones propias de quien investiga, o a la definición, porque aparecen, la definición que aparece en los testimonios.
Y acá otra pregunta, que también es para el debate. ¿Existe una militancia femenina? ¿O hay que hablar de la militancia obrera de las mujeres, una militancia revolucionaria femenina, una militancia de las mujeres por el derecho y la defensa de la tierra? Si me parece que, en este sentido, yo me inclino por esto, aunque asumo que hay algunos elementos comunes en los testimonios de las mujeres. Pero me gusta hablar de esto, de mujeres militantes de la guerrilla, mujeres obreras, mujeres comunistas. La búsqueda de la historia de las mujeres en la historia de la conflictividad política y social argentina, a mí me animó a detenerme en el género como una de las caras que emergen de los testimonios orales. Y esto animada también por las recomendaciones de una interesantísima historiadora, que es Joe Stanley, y leyéndola entendí que cuando narramos historias de vida, lo hacemos también desde la perspectiva de nuestro género, y que eso aporta a los relatos orales una suposición socializada de cómo deberíamos comportarnos. Eso también emerge en los testimonios. Por ejemplo, muchas mujeres se sorprenden ante la pregunta de si no estaban resentidas por no ocupar cargos relevantes en sus organizaciones o en sus partidos. Le pregunté a una anciana de una notable militancia del Partido Comunista Rosarino por qué ella, habiendo sido afiliada al PC por el marido, que era un reconocido referente, no participaba en la FEDE junto con él. Ella me respondió que con los estudiantes se sentía en inferioridad de condiciones, que lo suyo era estar con las compañeras en la fábrica. Le pregunto a una militante de la guerrilla, ¿por qué tan pocas mujeres en la dirección partidaria? Y me responde que el partido se construía y crecía con la actividad militante como la suya, y que ese no era un rol menor. Le pregunto a las activistas por la agroecología, ¿por qué son los varones los que socializan con la gente en las ferias, en las asambleas, en los encuentros militantes? Y me responden, que hablen ellos para el público. Esta es la verdadera revolución, me dicen mientras envían las hortalizas que están en la mesa donde exhiben su cosecha libre de agrotóxicos. Entonces me parece que uno de los atributos que tiene trabajar con fuentes orales es, como ya escuchamos también, ¿no? en muchas referencias en estos encuentros previos, que precisamente lo que se despliega en esos relatos es precisamente la dimensión de la experiencia, en la cual se construye la subjetividad. Y entonces la narración, en este caso, nos interesa como un soporte de las identidades y de las memorias de las militantes, de las testimoniantes, en el mismo momento que se produce la entrevista. En principio, también vimos en las semanas anteriores que la historia oral realiza una distinción entre hechos y relatos, entre historia y memoria, podríamos decir. Y la virtud última del recuerdo no es la preservación del pasado, nos dice Portelli, sino los cambios que se reelaboran y que muestran el esfuerzo de las mujeres por dar un sentido a su pasado y también una forma a sus vidas. Y en ese sentido, en la entrevista el relato se ubica en su contexto histórico, haciendo referencia precisamente a ese pasado, un pasado que sigue cuestionando y planteando preguntas, y que sigue interviniendo sobre el presente. Ahora, esto también lo dijimos varias veces, ¿de qué manera interviene ese pasado en el presente? Hace mucho tiempo yo sostenía que la experiencia de la entrevista hizo que muchas mujeres revisaran sus propias vivencias, las valoraran, o sintieran que para otras, para otros, tenían importancia. Muchas de las investigaciones que recurren a entrevistas con mujeres dan cuenta de la cantidad de mujeres que han podido rescatar la importancia de su propia militancia en la experiencia de la entrevista, del intercambio que se produce en la entrevista y que puede concluir de algún modo en un nuevo tipo de reflexión de la propia historia. Dicho esto, entonces, me interesa proponerle algunas reflexiones sobre la construcción y la utilización de fuentes orales para poder visibilizar la experiencia de las mujeres, las relaciones de género y la perspectiva femenina, que con otras estrategias no pienso que sea imposible, pero resultan más difusas y en algunos casos sí inaccesibles. El acceso, por ejemplo, a las militancias antifascistas, yo la he logrado a través de recuerdos juveniles e infantiles y a memorias familiares. El relato sobre la militancia comunista, guerrillera y la ambiental a través de los testimonios directos.
¿Cuáles son en general las preguntas? Bueno, ¿cómo se las ingeniaron las antifascistas en los años 30 y 40 para congraciar la vida doméstica y la vida familiar? Prometían no desatender el hogar porque las reuniones son después de la cena, y esta promesa no solo está en los relatos y en los recuerdos, también la podemos encontrar en el diario La Capital. Y esto me hacía acordar a las comunistas mexicanas, ¿no? Que prometían no dejar de surcir calcetines en la puerta, golpeando la puerta de Cárdenas que les había prometido el sufragio. ¿Por qué optaron por el Partido Comunista cuando la formación política familiar era el anarquismo o el socialismo? ¿Cómo concebían la actividad armada militar las activistas en los años 70? ¿Cómo se construyeron la cotidianidad en contextos de clandestinidad? ¿De qué modo se imprimieron en las memorias esos años de militancia y cuáles son los registros en el presente? Todo esto me podrán decir varios de los que están acá que son preguntas también para varones. Claro que sí, pero son respuestas que también encontramos en otros, respuestas de los varones que las encontramos en otros soportes, a las de las mujeres no. Entonces me parece interesante profundizar en el modo en que ciertos temas y problemas se manifiestan en forma disímil en los relatos de varones y mujeres, y también me parece central interrogarnos por cómo aparecen algunos de estos elementos en los testimonios de las mujeres. Una historiadora brasileña que a mí me gusta mucho, Valentina da Rocha Lima, decía que las mujeres, al igual que todos aquellos que nunca han sido reconocidos por la historiografía, no están acostumbrados a que se cuente su historia. Y esto me pareció central y para mí también fue inspirador, porque precisamente los relatos sobre la participación de las mujeres en la política han sido silenciados o desconocidos, en parte porque quienes construyeron esas historias son los cuadros dirigentes, en los cuales la presencia femenina era prácticamente nula, o escasa. De todos modos, también muchas mujeres desestiman o minimizan su participación, en virtud de considerar que su aporte no fue muy significativo. Lo primero que dicen es, en realidad yo no militaba mucho, el militante era mi compañero, mi participación no fue muy importante. Y esto lo dicen antes de contar que ponían el nombre para alquilar una casa, que guardaban armas en el armario, que atravesaron la cordillera escapando de la gendarmería, o que volanteaban afuera de una fábrica. Por eso me parece que la historia oral es una de las metodologías, indudablemente, para referirnos no solamente al activismo femenino, sino que en términos cualitativos nos topamos reiteradamente con una constante al entrevistar a las mujeres, el restarle importancia a esa práctica. Hay una de las primeras entrevistas que hice hace muchos años, me conmovió y me sigue dando vueltas cuando la leo y la escucho. Y me dice, Lili, no fue muestra mi militancia. Si yo me hubiese quedado con ese dato para seguir entrevistando a su hermano, que era el militante, y no hubiera ahondado en esa respuesta, o en querer hacerle una entrevista más profunda, no hubiera podido transitar junto a ella aquellos años en los cuales, después de contar que además de lecturas teóricas y el de relato en una villa, que dormía 3 horas por día y tenía una vida reactiva, ella concluyera que eso no era mucha militancia. La historia oral entonces es imprescindible para recuperar el relato, el testimonio e insertar en la historia de la militancia de los 70 la historia de vida de Lili. Porque frente a una historia de la militancia política que tradicionalmente privilegiaba la historia oficial o total de las organizaciones, apelar a las fuentes orales nos abre otras puertas a la dimensión cotidiana, subjetiva y afectiva de la militancia, ¿no? No sé si te va a servir lo que yo diga. Por supuesto que nosotros partimos de algo que quizá debí mencionar antes, y es que en las experiencias que se narran en la entrevista confluye el género y esa identificación o esta autopercepción con la ubicación socioeconómica y la generación, además de la cantidad de factores individuales que constituyen la personalidad de un sujeto. El modo en que estas mujeres viven su militancia, la pareja, la maternidad, es también resultado de su inserción en circunstancias y momentos históricos determinados,
Por eso volvemos a esta cuestión de que es importante hablar de militancias de obreras femeninas, militancia de la izquierda femenina, y no una militancia femenina en términos generales. Volviendo a lo que yo comenté antes, mayormente las mujeres setentistas lo que hacen es minimizar su militancia, pero no así las comunistas de las décadas previas, o tampoco las que militan actualmente. ¿Es porque esa militancia, me pregunto, se conformó en una cotidianidad para muchas de ellas? ¿Por qué las mujeres que formaron parte de las organizaciones armadas, casi todo el tiempo clandestinas, no destacan su activismo? Y hace poco me pasó algo, o relativamente poco, muy curioso. Una compañera de la asamblea ambiental en la cual participo, y de la que yo conocía su adscripción al peronismo como parte de una tradición familiar, contó al pasar en una reunión cuánto sufrió cuando se le quemaron los jeans Lee con la Molo. ¿Sabés lo que era comprar un Lee?, me dijo. ¿Con qué se te quemó?, le pregunté. Con la Molotov en el Rosariazo. Y me contó cómo llevaba la Molotov escondida en la cartera, la historia de el compañero con el que iba y que en realidad le dio mal la indicación de cómo tirarla. Yo me quedé asombrada, nunca la imaginé con ese nivel de activismo y mucho menos con una Molotov en la cartera. Por episodios como esos, narrados con tal naturalidad, es que 40 años después las mujeres no los registran como militancia activa, ¿no? Entonces, repito, el modo en que las testimoniantes viven su militancia es también resultado de su inserción en circunstancias y momentos históricos determinados. Precisamente, si nosotros nos vamos a referir a trabajadoras obreras durante los años 40 o 50, es necesario considerar como condición influyente, determinante, la temprana inserción laboral. Por ejemplo, pienso en la historia de vida de una trabajadora textil cuya familia obrera tenía una reconocida tradición y trayectoria anarquista. Ella, al casarse, al ponerse de novia, se afilió al Partido Comunista. En la entrevista, lo que registraba, lo que emergía de su testimonio, era la historia política familiar, como las huevadas que leían los anarquistas, y de esos libros tomaban los nombres ridículos que después nos ponían a nosotros sus hijos. Sin embargo, tiene recuerdos vívidos, aunque fragmentados, de haber acompañado a su madre a las colectas que hacían las antifascistas para los huérfanos españoles. Ahora, ese dato de haber participado junto con su madre, de algún modo, en la lucha antifascista, no surge al mencionar o al preguntarle yo por la historia política. Surge cuando nos cuenta que su madre participó de una comisión junto a Manuela Bugallo. Manuela Bugallo era mucho más importante que mi mamá, me dice la entrevistada. Bugallo era más importante que su madre y luego ella misma no estaba a la altura de los estudiantes de la fe. Si nosotros queremos dirigir la preocupación sobre la entrevista y al texto que produce, yo elegí centrarme en la perspectiva que destaqué antes, según la cual narrar desde el propio género también devela la forma y de algún modo el modelo esperable de ser mujer. Alessandro Portelli también advertía que trabajar con los documentos recabados en entrevistas nos permite desde lo formal rescatar los elementos del lenguaje que no están contenidos solamente en un fragmento de la escritura, el volumen, la puntuación, la velocidad del habla, los silencios también son portadores de sentidos, y esto lo sabemos bien. Pero también nos informan sobre las experiencias, las memorias y a veces los sentimientos de quien está relatando. Y yo opino que esto es más significativo aún en el caso de las mujeres, puesto que la aproximación a la historia de las mujeres militantes a partir de la historia oral nos acerca a una historia que, comparada con las otras, recién comienza a escribirse. Y cómo esas experiencias no pueden disociarse de los procesos históricos, nos desafían a una construcción mucho más compleja que incorpora otras dimensiones que exceden las que tradicionalmente usamos los historiadores y las historiadoras.
Y la militancia de las mujeres es calificada, fue calificada en el propio proceso histórico, y hoy en el relato vuelve a calificarse o a recalificarse. Nosotros, hace mucho tiempo, y quienes nos precedieron también, discutían sobre el supuesto general según la cual las organizaciones de la izquierda revolucionaria tenían entre sus objetivos la construcción de una sociedad nueva, y que militaban para eliminar las desigualdades. Por lo tanto, se esperaba que ocurriese lo mismo con las desigualdades en relación a la relación entre los géneros, entre varones y mujeres, planteábamos en ese momento. Quienes están explorando eso ahora también se encuentran con preguntas similares. Y el peso del presente incide en los relatos y en quien entrevista. Me avergüenza y me enternece volver a escuchar el modo en que yo le pregunté a las militantes sobre ese tema. ¿Qué pasa con las mujeres?, me contestaban. Yo no era feminista. Nosotras no éramos feministas, nosotras éramos revolucionarias. Iguales derechos sí, pero no parecernos a los hombres. Yo nunca estuve de acuerdo con ese tipo de feminismo, me respondía otra militante comunista a sus 80 años. Sí que la mujer aprendiera a defenderse de la paliza de los hombres, que las mujeres discutieran con los hombres el derecho que tenían de ayudarlas en la casa, y también que si las mandaban a trabajar, que pudiesen disponer de su plata. Pero yo con las feministas nunca me entendí. Pregunto, ¿pero las feministas no querían también todo eso? No, a mí no me gustaba. Con las feministas con las que ella no se entendía, las feministas que no le gustaban eran las mismas comunistas, con las que ella no encontraba realmente empatía. Sobre esto vamos a ver cuando nos preguntemos por la cuestión entre qué prima, ¿no? La clase, el género. Una militante de la guerrilla me contaba que en su exilio le explicaba a las feministas europeas que en la Argentina en esos años estaba luchando por los niños y por las niñas, por las abuelas y por los abuelos, por los varones y las mujeres, que todos tenían hambre. Los hombres tenían las mismas necesidades que las mujeres. Y acá me parece que hay, a mi juicio, un elemento destacable. En los relatos de las mujeres de clase obrera y sectores populares, la solidaridad de clase prima sobre lo que entienden como solidaridad de género, lo que se entiende como solidaridad de género, o a lo sumo están plenamente articuladas. Otra militante, ¿por qué digo esto? Otra militante comunista me contaba con orgullo cómo ella fue candidata a secretaria general de su gremio, siendo la única comunista de la lista. Y la candidata adjunta era una peronista, tan peronista que tenía el carnet número 1 del partido. Y dice que era lógico que esa lista la encabezaran las mujeres, y la mayoría de las trabajadoras del sindicato del vestido eran mujeres. Ya quisiera yo plantearles esto en ese mismo momento al sindicato de la carne en la misma década, ¿no? 80% de trabajadoras mujeres y ni una mujer en sus filas. Era 1960 y la conducción oficialista hizo fraude y les robó la elección. Bien, hasta acá nada muy original para la mayoría de nosotros. Pero lo interesante es que lo que cuenta esta obrera comunista es que cuando va a pedir la solidaridad al partido, apoyo, vengan a la puerta, manden gente para defender la elección, nos dijeron que no vamos a parar el partido porque hay elecciones en el gremio del vestido, me dijo uno, que no te voy a decir quién es, me contaba. Y nos hicieron echar a todas las que éramos candidatas. Los que nos robaron la elección nos hicieron echar a todas. Peronistas y comunistas fuimos despedidas. ¿Y qué me cuenta después? ¿O qué reflexiona? Si éramos hombres, estaban todos allí, los del partido, pateando la puerta del sindicato. Otro relato en el mismo sentido. Mirá, digo, y vuelvo a esta pregunta, en la que dije a veces me encuentro leyendo mis preguntas con ternura y a veces con desfachatez. Yo no sé con quién habrás hablado, me decía una militante de la guerrilla. En el marxismo-leninismo lo que se plantea es el hombre nuevo. El hombre nuevo implica igualdad entre los hombres y las mujeres, y eso lleva mucho tiempo y muchas palabras, ¿no? Pero mi experiencia es que no se logró esa mentada igualdad, pero que se hicieron muchos esfuerzos.
La entrevistada me avisa que el tema se puede teorizar, pero a ella eso no le interesa. Incluso es muy despectiva, y en el tono eso está reforzado. Es muy despectiva el hablar de la mentada igualdad. Sin embargo, me parece que lo clave acá es su experiencia. Porque ella dice que había una compenetración en la vida cotidiana de los varones, en la vida cotidiana, y nuestra, me dice, en la vida militar, para poder compensar lo que teníamos de machistas, para poder compensar lo que teníamos de debilidad. Y ese esfuerzo en cambiar las cosas y en parecer algo que en realidad no éramos, hizo que otros lo vieran como una actitud sospechosa. Esto que estoy contando para muchos de ustedes tampoco va a ser nada muy nuevo, ¿no? Si, la sospecha que significaba en el vecindario, que el varón no trabajara y fuese al supermercado con la bebé y la madre se viera poco. Entonces, esto aparece para estas militantes como una prueba de que se estaban haciendo las cosas de otra manera, ¿no? La sociedad se divide en clases, no en géneros, me decía una militante peronista. Yo no tengo los mismos problemas que Amalita Fortabat, no me quiero parecer a ella, yo no tengo nada que ver con ella. Está en otro bando. Si vos peleás a partir del género, tendrías que pelear también por Fortabat. Yo no voy a pelear por ella, pero sí por el laburante que es mi vecino. Y es un varón. Esto me trae al plano de la experiencia aquellas discusiones, como adelantaba hace un momento, en torno a articulaciones, o la pregunta, pues, la articulación entre la clase y el género. La crudeza de este testimonio tiene dos dimensiones. Una es la de clase, pero la otra también es la de género. Decir que no tiene nada que ver con con Fortabat. Se presenta en el relato atravesando la clase con una perspectiva ideológica. En el mismo sentido acerca del varón con quien sí se identifica, en términos ideológicos y en términos de clase. Acá me parece que la cuestión clave es pensar la solidaridad, ¿no? En un repaso rápido por las consideraciones que las militantes hacen sobre el tema, nosotros tenemos que en general se pronuncian más o menos en el mismo sentido. Existen preocupaciones por la desigualdad de género, pero transitan más por la identidad clasista que por una identidad de género femenina. Esto no quiere decir que no podamos incorporar nosotras la dimensión de género, ni ocluye el análisis de cómo las mujeres sentían la diferencia durante los años de militancia. Incluso recuerdos de las comunistas en los 40 y los 50 sobre abusos patronales sobre las mujeres. ¿Cómo lo recuerdan y cómo lo reelaboran en el presente del relato? Nosotros iniciamos esto hablando de las nociones articuladas y cómo conducen a una comprensión mejor de los procesos sociales. Sin embargo, ese herramental es operativo en tanto que no nos ciegue la lectura de las formas particulares que esos fenómenos sociales van adquiriendo. Por eso me parece que es importante pensar, bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Bueno, estamos hablando fundamentalmente, en este caso, de solidaridad de clase, en estos casos, aunque no dejen de pensarse o recordarse otras diferencias. Y esto lo digo porque en muchos casos es evidente que la preocupación sí existió, en los grupos, en las células, en los partidos. Y en las esferas más prácticas de la vida militante, los conflictos surgían y no siempre eran resueltos, ¿no? A través de o recurriendo a los documentos o la verticalidad partidaria. El hecho que no hayan sido pensados o considerados en el marco del feminismo no quiere decir que podamos ocluir su existencia, ¿no? En ese sentido, hay una pregunta que yo hace muchos años no me hacía y que comencé a hacerme ahora, como tantas otras, es por la cuestión del trabajo no remunerado, ¿no? Hace 20 años preguntábamos sí por la domesticidad y el ocuparse de los niños y las niñas, ¿no? O la maternidad. Pero incluso en ese momento, algunas militantes en sus testimonios hablan de este tema, ¿no? En el relato de una militante de Montoneros que va hacia sus responsables para decirle que su compañero, con quien convivía, no se hacía cargo de las tareas domésticas de igual a igual. Entonces, bueno, los dos responsables van a la casa, el compañero niega que sea así,
Y entonces dice, bueno, a ver, vamos a charlar. Bueno, sí. Vos andate a hacer un café, le dice el responsable al varón. Y en menos de un minuto, el varón, mi compañero, vuelve diciendo que no sabía dónde estaba el café y no sabía dónde estaba el azúcar. Casi que ahí concluyó la reunión, dando lugar, sin más palabras, al reclamo de la compañera mujer. Y digo esto del trabajo no remunerado, o del trabajo doméstico, porque la experiencia de entrevistar trabajadoras de la tierra, que como les dije al inicio es una experiencia más reciente para mí, en su mayoría arrendatarias o medieras, muchas con contratos completamente irregulares, me habilita otras preocupaciones sobre las desigualdades que afectan a las mujeres. Por ejemplo, el tema del trabajo no remunerado, en un ámbito en el cual la explotación es casi siempre familiar y donde muchas veces intervienen también niños y niñas, los límites de la división del trabajo son mucho más difusos, especialmente entre quienes militan por la agroecología y en pos de la soberanía alimentaria, en que, bueno, casi toda la familia está involucrada en el activismo. Un activismo que en muchas ocasiones los enfrenta duramente con el agronegocios, o mejor dicho, con los representantes del agronegocios. Casi siempre reunidas en asambleas o multisectoriales, que muchas veces exceden o niegan incluso lo partidario, y que en ocasiones también son un colectivo que las reúne para comercializar y distribuir su producción. El desafío de estas mujeres es superar esas instancias como estrategia de subsistencia, es decir, la producción agroecológica de este tipo, subsistencia y resistencia ante la crisis, y valorar su trabajo, ya sea mercantil y no mercantil, no solamente en el ámbito doméstico familiar, sino también por su contribución a ubicar como eje de la actividad económica a los sujetos y no a la ganancia. Entonces, en este ámbito, en este marco, cobra otro lugar sobre el cual recién comencé a reflexionar esta pregunta, ¿no?, acerca de las relaciones de géneros y la militancia femenina en estas mujeres, que lo que las reúne con las otras es que son anticapitalistas. Lamentada igualdad, nos decía una de las entrevistadas. Lo que en un momento caracterizamos como el punto de vista de la mujer, y esto viene de los interesantes desarrollos de la epistemología feminista, o la narración del propio género, como sostiene Stanley, es especialmente operativo, me parece, cuando indagamos acerca de cómo es vista la posición de las mujeres en las organizaciones y partidos, y el sentimiento o no de diferencias respecto al acceso a espacios de responsabilidad y cargos. En ese recorrido nosotros encontramos muchas veces que las mujeres se apropian del discurso tradicional sobre ellas como militantes. Por eso la entrevista e incorporar la pregunta por la dimensión subjetiva complejiza la historia que tratamos de construir. En su investigación sobre las mujeres durante la Guerra Civil, Mary Nash, la Guerra Civil Española, Mary Nash, no sin sorpresa, escribía que las mujeres estaban de acuerdo con el rol en la retaguardia que se les había asignado, que era la única esfera en la que podían intervenir. Aunque estaban armadas, no se las animaba a tomar las armas como soldados. Un argumento que refuerza algo de lo que decimos antes. La igualdad, si existía, debía pasar desapercibida. La diferencia no la hacían los militantes, me dice, no la hacía la militancia, la hacían ellos, el enemigo. Mirá lo que pasó, me relata. Fueron dos compañeras a desarmar a un soldado. Esto pasó en Buenos Aires. El soldado se alteró, porque eran dos mujeres, salió mal y hubo que dispararles. Las compañeras quedaron muy mal porque murió el soldado. Era una operación menor. Entonces nosotros dijimos que eso fue un error. El soldado se resistió porque eran mujeres, no porque lo iban a desarmar. Murió porque la acción fue realizada por dos mujeres. Entonces, moraleja, la igualdad puede ser un problema. Esta construcción, que aparece en forma casi imperceptible en una larga entrevista, en una muy linda entrevista, bueno, me obligó a volver, pude volver sobre ese relato, ¿no?
y indagar casi de una manera en la que, bueno, no nos está permitida, acerca de hacer reflexionar sobre qué es lo que salió mal en esa acción. Y esto, ¿no? La cuestión de que también esto se opone a la noción de que detrás de una 45 es lo mismo un varón que una mujer. Somos todos combatientes. Sin embargo, en otros relatos aparecen estos elementos, ¿no? Es decir, bueno, salió mal porque fueron dos mujeres solas. Y en este caso, con independencia del periodo histórico al que dediquemos nuestros esfuerzos, hay que establecer líneas investigativas de más larga duración y de mayor alcance regional, para poder establecer algunos indicadores más generales sobre las relaciones entre varones y mujeres o entre los géneros, entre quienes especialmente sostenían proyectos emancipadores. ¿Qué hay de común, qué hay de singular entre las mujeres militantes? Y esto creo que nos va a permitir contribuir a la superación de lo compartimentado que a veces están, o que supieron estar, los estudios sobre mujeres y género. Finalmente quería hacer una mención que tiene que ver con lo anterior, y es la pregunta por las visiones socializadas de cómo debía ser una militante. Y esto subyacía en el Partido Comunista en los años 30, en los 40, subyace en las productoras agroecológicas hoy, que es un elemento del cual no quiero hacer algunas otras observaciones porque lo estoy explorando, pero indudablemente hay una noción, ¿no?, de una vida campesina que debería ser trasladada al ámbito urbano. Entonces, digo, uno de los supuestos es que la mujer tenía que ser tan buena militante, tan buena combatiente como el varón, pero también debía ser más permisiva, debía tener más atención con la situación de las mujeres. Por ejemplo, bueno, aquellas que estaban embarazadas o tenían niños pequeños. Y se cuestiona a las responsables femeninas por no comprender las responsabilidades o las necesidades que tenían otras mujeres. Claro que eso no es criticado para los varones, ¿no? Entonces, cuando el problema es ser mujer, nos dice otra militante, a mí no me querían en la comisión directiva del sindicato por ser mujer. No, lo que pasa es que si usted no fuera comunista, yo la tendría en la dirección acá. Ah, sí, pero mire usted, a mí los peronistas me dicen lo mismo. Si usted fuera peronista, estaría acá. Entonces, los comunistas no me quieren porque tengo amigas y compañeras peronistas, los peronistas no me quieren porque soy comunista. ¿Sabe cuál es el problema, profesora? El problema es que no querían a una mujer peleadora. Si nosotros pensamos en un horizonte explicativo general para entender las diferencias en los relatos según el género del testimoniante, me parece que, y a pesar de que hay muchos y muy buenos trabajos de investigación, cada vez más, existen muchos interrogantes aún acerca de la participación de las mujeres en los procesos políticos y sociales más gravitantes del siglo XX. Y eso se trasunta en los testimonios, ¿no? ¿Por qué esos silencios o por qué esta persona de 70 y pico de años no fue nunca antes entrevistada? Claro, todo esto es comprensible que se presente o se proyecte como una incógnita en la dimensión cuantitativa de la militancia femenina. Me parece que para ejemplificar con un caso, podemos decir que a través de las actas, los periódicos y otros documentos podemos saber cómo está compuesta la comisión directiva de la mayoría de los sindicatos en los 70 y en los 60. Pero difícilmente podamos reconstruir cuántas y en qué lugares hubo candidatas mujeres. La historia que conté antes de las elecciones robadas a una candidata mujer es conocida, hasta donde yo sé, solo por el testimonio de esta comunidad. Otro caso. Hay, en muy pocas ocasiones, en mi experiencia como entrevistadora, ¿no?, las mujeres cuentan haber participado en acciones armadas y casi nunca lo hacen en forma espontánea, es decir,
admiten haber participado en una acción si se les pregunta por eso, y en esos casos la narración es muy vaga en términos fácticos, ¿no? Se elude hablar de eso. He realizado muchas entrevistas a militantes de la guerrilla. En un caso se detalló una acción armada, detallada. Ahora, tengo varios relatos de varones que las narran en tiempo real. Eso también tiene que ver con lo que preguntamos o la pericia de quien entrevista, indudablemente, ¿no? Nosotros, respecto de la pregunta, por ejemplo, por la vida cotidiana y por la maternidad o la paternidad, yo en general he preguntado más por la maternidad que por la paternidad. La experiencia de la paternidad en el contexto de militancia, por supuesto, en el contexto de clandestinidad. Ahora, bien, en una investigación en curso, María Gracia Tell ha logrado interesantísimos testimonios de varones militantes de la guerrilla santafesina al hablar de cómo se hacían cargo, casi en el medio de una operación, o yendo a reuniones clandestinas de la bebé y de cambiar los pañales, por ejemplo. Entonces me parece que esta mención que hago a 20 años atrás, o hace 10 años, o hace 30 años, es oportuno, ¿no? Es oportuno. Indudablemente cada vez tenemos más y mejores investigaciones sobre la conflictividad argentina en general, y en ese sentido sobre cómo es, o cómo se presenta el activismo de las mujeres. Para ir cerrando, ¿qué es una entrevista? Bueno, es una conversación entre dos personas, una de las cuales tiene como objetivo obtener información sobre un tema de su interés. Las entrevistas pueden ser dirigidas, estructuradas, controladas, o bien pueden carecer de un guión. Quienes entrevistamos le damos forma a la conversación, indudablemente, y en ocasiones también podemos formatear su contenido. La situación de entrevista no comprende solamente a quien da testimonio, sino que se despliega ante quien entrevista un escenario en el que se ponen en juego la subjetividad, los saberes y los preconceptos también del entrevistador. ¿Existe una potencialidad o especificidad si las mujeres entrevistamos mujeres? Yo pienso que se juegan los mismos conflictos de identidades que en los casos de tensión entre clase y género. Pienso que muchas de mis entrevistadas se sintieron bien hablando conmigo y otras se hubiesen sentido mejor hablando con alguien de su misma generación, por ejemplo. Lo que pasa es que hay que trabajar más para lograr los relatos de las mujeres. En mis investigaciones, solo mujeres se negaron a ser entrevistadas. Algunos varones tuve que convencerlos o perseguirlos un poco más. Pero negarse a entrevistas, y de diferentes formas, algunas de inmediato y otras, bueno, poco antes de realizarse la entrevista, solo mujeres. Conversé varias veces con los cineastas de Mascaró en sus visitas a Rosario, y en ocasiones hablamos sobre los escasos o nulos testimonios de mujeres en Gaviotas Blindadas, su documental que tuvieron varias partes. Me respondieron, la mayoría no quieren. Y me contaron de un viaje a Italia que hicieron para entrevistar y filmar a una militante del PRT, y que al llegar no quiso, considerando además los menguados recursos que tienen experiencias artísticas como estas, ¿no? Entonces, claramente, otra especificidad de las fuentes orales es que no son un hallazgo de quien investiga, sino que se construyen en su presencia, dice también Alessandro Porteri. Y él las caracteriza como fuentes relacionales, ¿no? Que enlazan la búsqueda del pasado que hace quien investiga con el presente de quien está narrando, a modo de engranajes. Es necesario acoplar lo que la historiadora quiere saber con lo que la testimoniante quiere contar. Una travesía que puede resolverse de una forma muy interesante poniendo en danza diversas temporalidades. La historia oral relaciona tres eventos: uno del pasado, el histórico, uno del presente, que es la narración, y uno de relación, que se arma, que se constituye en el vínculo entre los otros dos. La historia oral es historia de los hechos, de la memoria, y es la revisión de los hechos a través de la memoria, nos dice el italiano. En el curso de una entrevista sobre conflictos laborales ocurridos en
en una pequeña localidad de Santa Fe, en 1974, entrevista a una maestra vinculada a la fábrica a través de su marido, y está hablando, y de golpe el relato se discontinúa, y de repente no está hablando del conflicto de los 70, sino que comienza a hablar de los procesos ocurridos en la primera mitad del siglo, y el impacto que produjo en esa ciudad la instalación de la acería en 1947. Ya no está testimoniando sobre la historia reciente sobre la cual yo le estaba preguntando. Pero su testimonio me dio una información clave para comprender las luchas en esa misma localidad en los años 70, y también porque esta entrevistada actuó como actuó en los 70, trayendo a su memoria lo que había ocurrido, o lo que le habían contado sobre el año 47. Entonces, para el caso de quienes queremos ver y leer a las mujeres en la historia, el testimonio directo, voluntario, se convierte en un elemento histórico de primerísimo orden. Parafraseando a Eugenia Meyer, pienso que las mujeres legan su versión de la historia y de la vida trayendo consigo su propio equipaje, una sensibilidad del mundo, ideología, vivencias de género, sentimientos de clase y experiencias, que son subjetivas y relativas, como la vida misma. Frente al conjunto de la reflexión histórica, van a promover seguramente una percepción mucho más amplia de la historia, que es en definitiva lo que nos interesa contar. Bueno, esto es lo que quería proponerles, algunas de las cosas que están en danza, o que han estado en danza, en mis preocupaciones, que por supuesto no son solo mías, son de maestras y maestros con los que me formé, y son también de compañeras de equipo de investigación con las que estamos trabajando ahora, o hemos trabajado transitando en otros momentos. Bueno, Laura, muchas gracias. Bueno, Pablo Pozzi se fue, pero dejó una pregunta. ¿Cómo lidiar con el presentismo, o sea, la ahistoricidad, tanto en las respuestas como en las preguntas a los testimonios? Lo dejo para pelearme después con Laura. Bueno, dale. Sí, y luego Enrique dice, tomando como marco las dificultades que mencionás, los encuentros nacionales de mujeres tienen un valor fenomenal, ¿no? Sí, indudablemente. Lidiar con el presentismo a mí me resulta cada vez más difícil. Supongo que por varias cuestiones, entre ellas porque tengo más años, porque conozco entonces más procesos, porque estudié más, porque ya no son las primeras entrevistas. Y hay temas, hace poco entrevisté a una militante del PRT, que fueron casi mis primeras entrevistas. Entonces, lidiar con el presente es lidiarlo, es encontrarme con respuestas a las mismas preguntas muy en las antípodas de las primeras, por ejemplo. Entonces, el presentismo en el sentido de cómo el presente de estas militancias, propio presente como investigadora, por supuesto, a mí y a ellas nos trae respuestas que a veces parecerían alejarse cada vez más de lo que nosotros conocemos sobre la militancia setentista. Enrique, los encuentros nacionales de mujeres tienen un valor fenomenal, un valor cualitativamente y cuantitativamente superlativo. Sobre todo si vemos cómo ha ido transformándose esas experiencias, ¿no? Los primeros encuentros de pocas mujeres, denostados, cuestionados, sin un peso, por supuesto, bueno, ahora tampoco se hacen con muchos recursos, a la gravitación que han tenido, bueno, obviamente hasta el del año pasado, porque este año no pudo realizarse, al menos en forma presencial. Entonces, esos son caminos otros caminos de las militancias, es algo que yo no he investigado, pero indudablemente la experiencia en los relatos de las mujeres que han participado en los encuentros de mujeres, encontrándose con
realidades de lo más diversas, no solamente en términos de clase, en términos de étnica, raciales, políticos, bueno, plurinacionales, aparecen en el relato. Ahí es interesante lo que advertís, porque hay una característica diferente que se traduce en el relato de las mujeres militantes que participan o han participado de los encuentros nacionales de mujeres. Sí. Eva dice, bueno, hay salutaciones, hay gente que entró tarde pero se disculpa, pero bueno, tenemos todo eso. Eva dice, recuerdo las entrevistas que hice para mi tesis a productores familiares y siempre las esposas subestiman su tarea doméstica y la importancia que eso tiene para poder llevar adelante las producciones. Bueno, eso Eva es clave. Con Eva estamos transitando un proyecto de investigación donde yo estoy aprendiendo de ella fundamentalmente, en esto que les comentaba, que es un espacio, un ámbito de las entrevistas al cual me estoy aproximando. Me parece que la cuestión de lo del ámbito doméstico es clave para pensar en esto, ¿no? Claro, solo vos decís se ocupan de hacer la comida para tiempos de cosecha, ¿no? Y esto también hay otra cuestión bien interesante, ¿no? ¿Qué es la comida en las productoras, sobre todo en aquellas que son las militantes por la agroecología y demás? Esto que nos dicen, comer es un acto político, lo que llevamos a la mesa es político, el consumo es político. ¿Desde qué lugar están advirtiendo precisamente su activismo? No es el lugar de la militancia en la esfera pública, o no solo en la esfera pública, sino que es el lugar en la mesa, donde se cocina. María Gracia agradece y te pregunta, ¿cómo orientarías a los varones que quieren hacer historia de mujeres y de género? ¿Qué material recomendás para seguir reflexionando sobre historia oral, militancia feminista? Pregunta Silvina. Bueno, eso. Bueno. ¿Qué recomendás? Bueno, María Gracia, esa pregunta la tendrías que poder responder. No, me parece que en realidad hacer historia, a ver, históricamente, ¿quiénes empezaron a hacer historia de las mujeres? Y las mujeres, por una cuestión de identificación. Ahora, historia de la clase obrera, no necesariamente comenzaron a ser los obreros. Sí hay obreros que hicieron historia de la clase obrera, pero hay otros investigadores, hubo otros investigadores profundamente comprometidos con la clase obrera que hicieron historia obrera. Bueno, desde ese lugar yo les sugiero a los varones o a quienes estén interesados en hacer historia de las mujeres sin ser mujeres o sin autopercibirse como mujeres, ¿no? Me parece que tiene que ver con una cuestión de empatía en ese sentido, con un objeto que, como dijimos, bueno, hoy no tanto, pero históricamente estuvo silenciado y ausente de la historia. Silvina pregunta por los autores. Bueno, hay, sí, muchos. Yo cité a varios de que son referencia. Alessandro Portelli. Alessandro Portelli es, por ejemplo, uno de los historiadores que prácticamente lo leemos y si tapamos el nombre, no podríamos decir que es necesariamente un varón, ¿no? Porque es alguien que en la recuperación de las voces, no, indudablemente recupera también la experiencia de las mujeres, no solamente en las entrevistas, que de hecho lo hace, sino en la construcción posterior que hace cuando escribe historia oral, ¿no? Así que, bueno, hay muchos, Silvina, si querés, me podés escribir y conversamos sobre eso. Además de Eugenia, bueno, América Latina tiene un desarrollo interesantísimo sobre trabajo con fuentes orales. Las italianas también, europeas, francesas, bueno, hay un marco historiográfico que es amplísimo y que, bueno, también puede tener que ver con cuáles sean las inquietudes que tengas, pero si me escribís, yo después te puedo hacer alguna sugerencia o conversamos en función de ello. Paulo Menotti, ¿por qué algunas mujeres no brindan su testimonio? ¿Sigo y luego contestás todo? Dale, perdón. Enzo pregunta si crees que los logros del movimiento feminista ayudan a entrevistar y recrear la historia de las compañeras militantes de la izquierda. Elisa
nos cuenta que trabaja en su tesis doctoral el rol de la mujer en salud durante el primer peronismo. De mis entrevistas surgen interrogantes importantes como las relaciones comunicacionales. ¿Cómo lo pensás? Y Teresa pregunta si está previsto en alguna etapa de investigación entrevistar a varones militantes sobre militantes mujeres. Y ahí te dejan un mail. Silvina te deja un mail. Bueno, bárbaro. Paulo, ¿por qué algunas mujeres no brindan su testimonio? Mira, una vez me pasó algo, la verdad que, no sé si es feo, pero contacté a una mujer de clase media, porque también hay otras cuestiones, ¿no? Las militancias de los 60 y los 70, a veces las mujeres con un nivel de formación distinto, que hayan concluido la escuela secundaria o hecho la universidad o estudios superiores, tienen otra reflexión también sobre su propia historia, pueden estar más acostumbradas a dar testimonios que otras, pero me pasó, por ejemplo, que la contacté a través de otra persona, o sea, que podía dar referencia de mí, quiero decir que no era cualquier persona que le iba a hacer una entrevista, sino alguien que más o menos tiene un trabajo serio encaminado. Hablamos por teléfono, nos encontramos a tomar un café, y cuando, bueno, la contacté de nuevo para hacer la entrevista, me dijo que no. No me contestó, yo insistí porque pensé que el problema era de comunicación del mail. Y me dijo que no. Entonces yo dije, bueno, yo qué pensé, algo en mi conversación con ella la hizo dudar. Y yo creo que fue pienso, que su reflexión sobre su militancia o lo que yo le iba a preguntar, y por supuesto se lo adelanté porque ella me preguntó, la hizo desistir de hablar. Y no por una cuestión de nombre propio, porque yo a todos les advertía que, bueno, además del contrato, ¿no?, de confidencialidad, que yo no usaba nombres verdaderos y demás, me parece que tiene que ver con varias cuestiones, algunas que responden a esto, a no estar dispuestas a revisar otra vez su historia, otras creo que puede tener que ver con desconfianza. Y en este caso, digo, debe haber varones que seguramente no quieren dar testimonio. Lo que yo cuento es lo que me ocurrió precisamente en mi experiencia, fueron solamente mujeres las que no quisieron, no tuvieron ganas en cierto momento de hablar, ¿no? Pero digo, otra vez vuelvo a esto que me estoy preguntando hace un tiempo. Cierta cotidianeidad en la militancia de las mujeres de los 70 hace que no querer hablar es por tener tan naturalizado su militancia. Es decir, ¿por qué voy a hablar de esto? La anécdota de la Molotov que les conté hace un momento, ¿no? También me trae a pensar esto, ¿no? Si no es, bueno, ¿de qué voy a hablar? No tengo mucho más que hablar, si casi todo está dicho. Enzo, sí, me parece que sí, que los logros del movimiento feminista ayudan a que hablen todas las compañeras, las de izquierda y las que no son de izquierda, ¿no? Es decir, la instancia en la que, bueno, ni hablar del movimiento o de las organizaciones feministas en los años 70, ¿no?, que eran moleculares, muy potentes, con una producción interesantísima, pero acotadas a la realidad casi bonaerense, diría, o de las grandes ciudades. A partir de los 80, bueno, el feminismo me parece que es de los 80, después del 83, 84, es otra cosa, ¿no? Y comienza a haber lentamente, otra vez, logros que habían sido demandas históricas, qué sé yo, el divorcio, la patria potestad compartida, entre las otras cosas, más adelante la ley de cupo. Digo, logros que tienen que ver con lo legal, ni hablar de los logros en las relaciones humanas. Entonces me parece que sí, que los logros del movimiento feminista, no solo local, o sea, no solo nacional, sino en el más amplio sentido, sobre todo latinoamericano, es un gran puente para que las mujeres que no estaban dispuestas o no querían hablar de su experiencia lo hagan, ¿no? Elisa, surgen interrogantes como las relaciones comunicacionales. La verdad que yo no he pensado en ese sentido, no sé cómo vos lo estás, si querés contarme un poco cómo lo estás viendo para el primer peronismo en San Luis, pero no lo he pensado en ese sentido. ¿No? Si querés escribirme o comentame más o menos cuál es tu inquietud y puedo ver si te puedo responder algo sólido.
Mira, Teresa, yo les pregunté a los varones por la militancia de las mujeres. Y su respuesta, bueno, es algo que yo no lo quise decir acá porque lo he dicho varias veces, pero esta cuestión de, en muchos casos, solo recordar o registrar a los grandes nombres, o la que era la chica esta que era la compañera de, y el de era un gran nombre, ¿no? De la dirigencia. Eran todas muy buenas combatientes, las compañeras eran muy buenas, es decir, en ningún momento, casi en ninguna entrevista yo lo que encontré fue desestimar esa experiencia. En la investigación sobre los 70, pero en las actuales también, ¿sí? Sobre los 40 y los 50 yo no entrevisté varones, sobre la militancia de las mujeres ni sobre otra cosa, pero sí sobre la militancia de las ambientalistas y en los 70. Y ahí la experiencia fue esa respuesta. Sí, atrás de una 45 éramos todo lo mismo, o eran grandes compañeras, hubo grandes compañeras que eran sargentos del ejército, otros que me dicen, no, yo me formé con mujeres, por ejemplo. Mis responsables siempre fueron mujeres. Me dice un militante de La Plata, que cuando lo destinan a Rosario, después del golpe de Estado, en lo que se encuentra con un trabajo de base impresionante, sostenido casi exclusivamente por mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, los testimonios son muy interesantes, digo, y te digo algunas de las cosas que recuerdo ahora a partir de tu pregunta, ¿no? Hay una pregunta de Mauro sí. que plantea, bueno, te felicita y dice, creo que es muy importante este tipo de investigación, sobre todo pensando que hay una nota de Horacio Tarcus que alude a la pervivencia de estructuras patriarcales en los partidos políticos actuales. ¿Te parece que estas investigaciones históricas podrían contribuir a superar esta situación? Mira, yo espero que las investigaciones históricas nuestras o de quienes estamos aquí contribuyan a superar al menos un poquito cualquiera de las situaciones de desigualdad o de opresión con la que nos encontramos en primer lugar. Me parece que sí. Creo que lo que, a ver, plantean Tarcus, sí, está bien, pero qué sé yo, casi como chocolate por la noticia, porque las estructuras patriarcales perviven prácticamente en todo lo que nos rodea, ¿no? Sí, claro, hay movimientos de organizaciones de mujeres en las cuales esto no ocurre, pero donde hay relaciones entre varones y mujeres es casi una tendencia, ¿no? Que lo que pasa en los espacios domésticos también se permea hacia los espacios de la política o los espacios públicos. Entonces, yo creo que sí, indudablemente, fue muy importante que las primeras historiadoras dijeran, había mujeres sindicalistas. El sufragio no se empieza a discutir en los 40 o en los 30, se empieza a discutir a fines del siglo XIX. Fueron mujeres también las que se entrevistaban con la patronal del SWIFT para pedir una licencia por maternidad para las mujeres que estaban concluyendo su embarazo. Todo eso fueron investigaciones de mujeres. Que indudablemente encontrar a aquellas pioneras, encontrar nuestra propia experiencia actual en el pasado, bueno, contribuye, claro que contribuye a cambiar las situaciones que nos oprimen o que son opresoras en el presente. Yo considero que es así. Acá estoy leyendo la aclaración de Elisa, claro. La pregunta que nos hace es la relación comunicacional, no desde las mujeres que cumplían un rol en la unidad básica femenina, sino aquellos que vivían en los parajes alejados de todo. Bueno, en verdad, las actividades a las que las mujeres estaban destinadas en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones clandestinas, eran múltiples, ¿no? Y sí, claro que muchas veces pasa más desapercibida una mujer cumpliendo con funciones más claramente femeninas que un varón, ¿no? Esto que nos decía la militante, la tan mentada igualdad no se logró, tan mentada porque al final nos jugó en contra, planteaba en un momento. Entonces, este funcionamiento, claro, algunas mujeres no querían eso. Muchas mujeres no querían estar en los frentes de mujeres, de cual sea su organización, ¿no? No querían ir en la escuela de cuadros, no querían estar con las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque en un punto, en ese momento, era considerada
una tarea menor. Me parece que esto es muy interesante, qué bueno que vos lo estés pensando para los 40 en San Luis, ¿no? Porque digo, esto también nos tiene que traer a la pregunta de, ¿es un tema menor formar a las mujeres en la militancia? Bueno, claro, ahí volvemos a la pregunta que hacía Mauro respecto de Tarco. Y cuando estamos inmersos en estructuras patriarcales, podemos considerar que eso se piensa como un tema menor. El tema es cómo empezar a minar, o si eso se empezó a minar en algún momento en aquellas décadas, ¿no? Mérida plantea, ese diálogo del presente con el pasado, que no es reciente, ¿puede que lo infiera la persona que investiga, aunque no sea literalmente planteado por la persona entrevistada? Enrique nos cuenta que le pasó que tratando de entrevistar a una mujer apareció la negativa porque el marido no quería. Sin más. Sandra te felicita, cuenta que está investigando el activismo de las mujeres anarquistas en los años 30, el activismo de Manuela Bugallo, y pregunta cómo se puede triangular los testimonios orales con otras fuentes, porque ella no accedió a un testimonio oral de uno de sus hijos. Y bueno, y Teresa te saluda. Bueno, Mérida, sí, yo creo que esa es una construcción del investigador, y que lo hacemos porque somos historiadores, y tenemos capacidad para inferir esa larga duración. Que posiblemente otras u otros que vayan a preguntarse por lo mismo, o a leer las mismas fuentes, o a entrevistar a las mismas personas, no hagan esa relación. Y esto, que viene de una sugerencia que no es personal, ¿no? Sino esto de decir cómo se proyecta el testimonio, es algo que está también en los textos en las propuestas de Alessandro Portelli, es algo que yo he encontrado, y otros historiadores y historiadoras también encontraron, ¿no? Cómo ir hacia atrás y hacia adelante. El libro de Portelli, que ya mencionamos varias veces en estos encuentros, sobre la masacre en las fosas ardeatinas, da cuenta precisamente de ello, ¿no? Una investigación monumental. Enrique, bueno, a mí eso de la negativa de que el marido no quería no me ocurrió, pero sí de entrevistarlas con el marido presente, por ejemplo. ¿No? Es una recomendación que hacemos cuando enseñamos a hacer entrevistas, bueno, que se pacte previamente, pero si vamos a hacer una entrevista a un grupo, bueno, conocer las pautas y plantear las pautas de una entrevista grupal. Y si es individual, es individual. Y si son dos quienes se entrevistan, bueno, que el entrevistado o la entrevistada sepa que van a ser dos. Ahora, a mí me pasó, y no solo una vez, ¿no? Llegar a eso. Ahora, también me pasó a la inversa. Entrevistar a un militante y que me dijera, mira, Mari está conmigo porque ella es mi disco rígido. Y de hecho, la mujer más de una vez lo corregía. En datos, ¿no? Cuando para nosotros los equívocos y los silencios tienen un valor, o al menos nos sirven para volver a una nueva entrevista, a repreguntar por eso, en este caso aparece, bueno, resuelto por quien acompaña a la entrevistada. Pero la presencia del marido, y también hacer una entrevista no solamente con la presencia, sino que el marido también intervenga, ¿no? Porque en este caso el que me ocurrió eran militantes. Sandra, yo me acordaba de vos, por supuesto, cuando incluí el relato sobre Manuela Bugallo, que sí era importante. Y bueno, es un desafío. Ya es un desafío triangular testimonios entre sí, porque parece que estuviéramos viendo a ver quién se equivoca, ¿no? O quién dice cuenta el relato más bonito o más detallado. Y en realidad, más que buscar el error, lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es sumarlo, otra vez, ¿no? La noción de engranaje. Y cuando aparece una contradicción, o algo que no está muy claro, evidenciarlo. Y trabajar con los testimonios de hijas, hijos o familiares también es muy interesante, pero otra vez, como decíamos, y es en el sentido de tu investigación me parece que va ahí. Nosotros no vamos a buscar el dato o el error, ¿no? A ver si el hijo nos quiere hacer pisar el palito respecto de lo que cuenta sobre la madre, o nosotros no estamos para eso. Nosotros lo que vamos es a escribir una historia honesta. Y entonces, en ese sentido,
la mayor cantidad de datos, de fuentes o testimonios con la que podamos rodearnos, es mejor, es más trabajo, como vos bien estás comprobando, ¿no? Pero yo iría por esa sugerencia. Bueno, tenemos agradecimientos y ahí compartí, bueno, el link en donde están los videos del ciclo Bien. que termina hoy, para todos los que quieran ver lo anterior y este último. ¿Alguien más que quiere decir algo? Para nosotras ha sido un gusto, un gusto. Les agradezco mucho a quienes están hoy, a quienes nos acompañaron en los 5 encuentros. Fue muy, muy interesante, sobre todo en el nivel del intercambio con las preguntas que muchas de ustedes y muchos de ustedes han hecho, cosas en las cuales no habíamos pensado. De hecho, para mí, escuchar también a las invitadas y los invitados, a quienes conozco mucho y he leído mucho, también aprendí en este intercambio que tuvimos. Así que, bueno, fue un Laura, ciclo... Sí, sí, no estaba tenemos... cerrando, nomás estaba... Ah, porque Sí. hay una última... Arturo, en mi tesis de posgrado actual me ha tocado entrevistar a mujeres militantes argentinas y mujeres que militaron los derechos humanos desde Venezuela, pues mi tema trata sobre estudiantes venezolanos que fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Todos hombres, pero las luchas por ellos y al lado de ellos la dieron mujeres. No hago historias sobre las mujeres ni de género, pero están muy presentes en mi trabajo y veo necesario hacer un apartado a ello. Es mi inquietud cómo hacerlo. Es un tema transnacional. En Argentina, las mujeres que he entrevistado fueron militantes de Montoneros, todas quisieron hablar y hacer hincapié en el trabajo barrial y sindical antes de ser capturadas y luego del trabajo militante clandestino. Son sobrevivientes, narran el trabajo de base al igual que el de los hombres. En el caso de las mujeres venezolanas, las madres no estaban inmersas en ninguna lucha anterior en los 70, pero sus hijas sí y varias de ellas participaron activamente. En ese caso, mi sugerencia es pensar en términos de cómo se articularon ambos, los varones y las mujeres, en esa experiencia de lucha que vos estás, de lucha y posterior desaparición que estás investigando. Es decir, bueno, a ver, vos no haces historia de las mujeres ni de género, pero las mujeres están ahí. Entonces, no las podés obviar. Del mismo modo que tampoco estarías obviando si tuvieses un grupo de estudiantes obreros, ¿no? Otros de clase alta, otros dueños de refinerías de petróleo. Seguramente eso, una caracterización, aunque no te dediques a la estructura de las clases de ese movimiento, indudablemente una mención así debes hacer. Bueno, lo mismo ocurre, las mujeres están al lado y de hecho, por lo que vos decís, han sido relevantes en el caso de tus entrevistas acá. Más allá de que haya habido lucha previa o no de estas mujeres o madres en las que vos te referenciás. Entonces, a mí me parece que tendrías que, en primer lugar, caracterizar el vínculo de estas mujeres con los varones que vos estás entrevistando, de dónde, digamos, cómo se caracteriza el activismo y la participación de estas mujeres. Y lo mismo respecto a la transmisión intergeneracional. Vos decís, las madres no militaban, pero sus hijas sí. Bueno, a ver, ¿qué pasó en ese tránsito? ¿Por qué las madres no militaban y sus hijas sí? O a la inversa, ¿por qué podemos tener cadenas de transmisión intergeneracional de militancias? Aunque sean militancias en espacios, ámbitos o partidos distintos, incluso, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí. No me atrevo a decirte más sugerencias porque desconozco lo que estás haciendo, pero me parece que sí, podés hacer un apartado o un capítulo, pero yo te desafío a que atravieses toda la investigación con esta presencia que vos estás detectando. Bien. Bueno, siguen los agradecimientos por compartir estos relatos de campo, por el espacio. Bueno, más allá de que van a estar todas las entrevistas, las intervenciones publicadas, si alguien se quiere comunicar con alguno de quienes estuvimos participando de este encuentro, también escriben al ICIR, si no tienen nuestro correo electrónico, y bueno, y de allí
le pasan el dato o el contacto con quienes ustedes tengan ganas de conversar o a quienes quieran hacerle alguna consulta, ¿no? Si no hay más intervenciones o preguntas, no queda más que agradecerle a Luisina por su participación y su contribución y acompañamiento a lo largo de todo este ciclo, que, bueno, insisto, ¿no? Más allá de verlos lejos y verlas lejos, no hubiese sido posible quizá reeditarlo en un ámbito de la presencialidad, así que en este caso, bueno, bienvenido cómo nos hacemos y nos tomamos también de las estrategias que este contexto tan devastador, ¿no? nos provee, ¿no? Que podemos arrancarle a esta instancia de aislamiento. Así que, bueno, les agradezco mucho, voy a tomar nota del correo electrónico que me pasaron para poder compartirles el resto de las intervenciones a quienes les interese, y bueno, un Bueno, gusto muchas gracias que y nos hayan acompañado. los invitamos a que entren a la página del ISIR para ver las próximas actividades que haremos en estos 2 meses que quedan de año. Así es. Muchas gracias. Gracias.